Hola, en este caso realizamos el experimento adicional para el laboratorio virtual. Somos el grupo 11, está conformado por Aileen Yanampa Figueroa, Lourdes Churaquiti Payanqui, Jessica Llovera Ramos, Allen Guamán y Fabián Lino Hernández. Comenzando con la toma de datos, para analizar el movimiento de un ascensor, instalamos Pipebox y seleccionamos aceleración. Luego, en un ascensor de UT colocamos el celular en el suelo e iniciamos la medición completa, asegurándonos de subir al menos 3 pisos, en este caso del piso 5 al piso 8. Al detenernos, finalizamos la medición con stop y registramos los tiempos de inicio y detención. Finalmente, exportamos los datos en formato .csv y utilizamos una chat de IA para generar un código que nos permite graficar y analizar el movimiento del ascensor. Bueno, en este apartado solicitaremos a la IA que genere un código y poder visualizar los gráficos considerando las siguientes especificaciones. Almacenar cada columna de datos con una variable con nombre similar, además que solo considere los datos que se encuentran en un tiempo inicial T1 y un tiempo final T2 que elijamos. Luego que haga 4 gráficas con los datos limitados y considerando siempre el eje horizontal como el tiempo y el eje vertical que sean las variables restantes. Una vez obtenido el código, podremos filtrar y visualizar datos de aceleración en función del tiempo desde un archivo CSV en Google Colab. Primero, lo que hacemos es importar pandas para el manejo de datos y matplotlib para la visualización gráfica. Y bueno, luego el código permite al usuario subir un archivo desde una computadora. El archivo debe tener los datos de tiempo y aceleración. Enseguida leemos el archivo CSV utilizando el delimitador punto y coma para cargar correctamente las columnas en un data frame. Y bueno, asignamos cada columna de data frame a variables separadas para facilitar el manejo posterior. Y bueno, también solicitamos al usuario un rango de tiempo para analizar únicamente en esos datos específicos y aplicamos una máscara lógica, que es el mask, para seleccionar los valores dentro de un rango definido por el usuario. Y bueno, finalmente creamos subgráficos para visualizar cada componente de la aceleración. Y bueno, este código nos permite ver de una forma práctica para analizar los datos experimentales de la aceleración. Bueno, en este caso estaremos hablando de las gráficas que muestran cómo varía la aceleración en las tres direcciones X, Y, Z y la aceleración absoluta a lo largo del tiempo. Primero comenzaremos con la gráfica del eje X, que presenta un movimiento oscilatorio, lo que indica que hay vibraciones o desplazamiento lateral repetitivo. Ahora, en el caso de la gráfica Y, se puede ver cambios bruscos como una mayor pronunciación de picos, sugiriendo que hay variaciones irregulares en esta dirección. Eh, en el caso en el eje Z, se puede ver que es más estable, con pequeñas oscilaciones que podrían estar relacionadas a las vibraciones verticales. Por último, estaríamos viendo la aceleración absoluta, donde combina las tres direcciones y muestra un aumento progresivo a lo largo del tiempo, reflejando un incremento en la intensidad del movimiento general, y estas variaciones en sí estarían debiéndose a fuerzas externas que se le aplica al objeto en sí y a su trayectoria. Los datos obtenidos nos permiten visualizar cómo varió la aceleración en los diferentes ejes durante el movimiento del ascensor. En la gráfica de aceleración en X y Y, observamos que los valores se mantienen cerca de cero, lo que indica que el ascensor no tuvo movimiento, no tuvo movimientos laterales ni inclinaciones significativas. Esto confirma que el movimiento fue mayormente vertical y estable. Por otro lado, la aceleración en Z muestra tres bases claras. Primero, un pico positivo, que representa la aceleración inicial del ascensor al empezar a moverse. Luego, la aceleración se estabiliza cerca de cero, lo que indica que el ascensor alcanzó una velocidad constante. Finalmente, observamos un pico negativo, que representa la desaceleración del ascensor antes de detenerse. Si analizamos la aceleración absoluta, podemos ver que esta resalta los cambios más bruscos de los movimientos con valores elevados en los momentos de arranque y frenado. Esto nos permite confirmar las fases de movimiento del ascensor y validar los datos obtenidos que siguen el comportamiento esperado. Como conclusiones, dentro del experimento virtual tenemos que el uso de los sensores en el celular permite registrar el movimiento del ascensor, obteniendo información detallada sobre la aceleración en diferentes direcciones. Además, dentro de las gráficas se refleja el comportamiento del ascensor, mostrando claramente las fases de aceleración, desaceleración y detención. Además, el código en Python nos facilitó el análisis de los datos, además nos permitió su filtrado y la visualización de la aceleración a lo largo del tiempo. Además, elegir un rango de tiempo adecuado nos optimiza el estudio del movimiento, destacando los momentos clave del desplazamiento del ascensor, y pequeñas variaciones pueden influir en los resultados, pero en general los datos obtenidos coinciden con la teoría del movimiento.